Escuchas Dimensión Oculta por Carmen Pérez. Un espacio donde exploramos lo desconocido, damos voz a los expertos y nos sumergimos en historias que nos invitan a cuestionar la realidad. Misterios, entrevistas y curiosidades que desafían nuestra percepción del mundo. Prepárate, porque comienza un nuevo episodio. Los cubos son para hablar con Charlotte. ¿Quién es Charlotte? Es diferente. Es mecánica. ¿Sabes dónde está? Arriba. ¿Por qué no me crees? Puede que estés sobreprotegiendo a los niños porque estás asustada. Estás asustada de ti misma. Tienes que haberla visto. No existe. Solo aquí. Hay lugares en los que el silencio pesa más de lo normal, pasillos que parecen contener historias, respiraciones, pasos que no siempre sabemos de dónde vienen. En la secuencia que acabamos de escuchar de Frágiles de Jaume Balagueró nos recuerda algo inquietante. Los hospitales, incluso cuando están llenos de vida, nunca están del todo vacíos. Y hoy en Dimensión Oculta vamos a adentrarnos precisamente en un escenario donde los testimonios, las sombras y lo que muchos aseguran haber vivido se entrelazan con un lugar muy conocido en Tenerife, un espacio que todos hemos visitado alguna vez, pero del que muy pocos saben las historias que allí se cuentan, tanto de día como de noche. No se vayan, porque en unos minutos revelaremos quién es nuestro invitado de hoy, una voz muy respetada dentro del misterio en Canarias. Y les aseguro que trae una investigación que impacta y hace reflexionar. Esto es Dimensión Oculta. Hoy en Dimensión Oculta tenemos el placer de conversar con una voz muy conocida en el misterio en Canarias. Él es el director y creador del podcast El Laberinto, un espacio que ha logrado atrapar a miles de oyentes por su forma de contar, investigar y profundizar en aquellos sucesos que parecen escaparse de la lógica. En esta ocasión nos acompaña para hablar de su libro Los fantasmas de la Candelaria, una obra que nos invita a mirar de frente una serie de hechos inquietantes ocurridos en uno de los lugares más emblemáticos de Tenerife. Bienvenido, Alfonso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Carmen, encantado de estar en tu programa. Muchas gracias por hacerte eco de estas investigaciones que hemos llevado a cabo y que hemos plasmado en este libro, como comentas, Los fantasmas de la Candelaria. Un lugar conocido por esos sucesos, por esas apariciones, por esos testimonios y esos fenómenos inexplicables. Pero a mí me gustaría preguntarte, Alfonso, ¿qué te llevó a escribir sobre estos sucesos, sobre los fantasmas de la Candelaria? Pues mira, ahora en realidad estamos inmersos en unas labores de reedición, ¿no? Hemos reeditado un libro que he escrito junto con mi compañero Alfredo Moreno, pero el libro data del año 2016, cuando se publicó en esa primera edición que hicimos a través de una editorial, una pequeña editorial aquí de Tenerife, y era colación de una serie de testimonios, declaraciones, historias que habíamos ido conociendo durante los 5 años anteriores a al año de esa publicación. Estamos hablando del año 2011-2012, cuando nos empezaron a llegar historias de sucesos extraños, historias de corte sobrenatural difíciles de creer, pero que eran contadas por personas que trabajaban en este entorno hospitalario, concretamente en 2 hospitales, en el Hospital de Nuestra Señora de Candelaria, aquí en Tenerife, en el norte de Tenerife, y también aquí en el norte de Tenerife, un pequeño hospital que es el Hospital del Tórax, un antiguo sanatorio
que se inauguró en el año 1944, un pequeño hospital que mucha gente de aquí de la isla conocerá porque está cerca, muy cerquita del conocido como Hospital Universitario de Canarias, el hospital más importante de aquí del archipiélago. Y a raíz de algunos de esos testimonios que nos iban llegando, en un entorno tan hermético como es un hospital, donde el personal que trabaja allí, pues muchas veces es reacio a hablar de estas cosas, de historias, estamos hablando de grabaciones de psicofonía, historias de aparecidos, fenómenos eléctricos de difícil explicación, ascensores que suben y bajan sin que nadie los accione, luces que se encienden y se apagan, bueno, un rosario de fenómenos increíble. Y claro, pues hablar de esto de puertas afuera, porque dentro del hospital pues estas historias se conocían y formaban una especie de ecosistema, ¿no? Que estaban ahí de forma hermética, contándose entre los propios trabajadores, pero de puertas afuera no se contaban porque existía en aquel momento y hoy en día también cierto tabú, aunque la gente hoy en día habla con más libertad de estos temas, pero bueno, o con menos prejuicio. Existía el riesgo o el temor a ser tachados de, bueno, te puedes imaginar, de locos, de jugarse su prestigio profesional en un entorno tan sensible como es un entorno hospitalario y más concretamente en entornos específicos donde la sensibilidad está a flor de piel como es el área de paliativos, una zona donde la gente pues pasa sus últimos días de vida, ¿verdad? En este caso aquí en el Hospital del Tórax. Entonces, cuando empezaron a llegarnos las primeras declaraciones, los primeros testimonios de sucesos inexplicables, nosotros hicimos una labor de ir tirando de la madeja poco a poco. Un testigo nos llevaba a otro con la promesa de que, bueno, íbamos a cuidar esos testimonios, íbamos a salvaguardar la identidad de las personas que nos iban contando estas historias, que bajo ningún concepto querían que se les identificara en ese libro que hemos publicado, y así ha sido, ¿no? Hemos cambiado los nombres, no tanto los hechos que nos han contado, y así hemos llegado a un rosario alucinante de historias que no nos imaginábamos y que se dan en esos dos entornos hospitalarios, como decimos, el Hospital de la Candelaria, o de Nuestra Señora de Candelaria más concretamente, y el Hospital del Tórax. Bueno, como bien dice, en aquella época era complicado, ¿no? Porque, bueno, hoy en día también cuesta, pero como hay tantos programas y ya se habla con total libertad, pues es un poquito Claro. más fácil, pero el recopilar todos esos testimonios, bueno, me lo puedo imaginar, Alfonso, que no fue fácil, así que, bueno, súper felicidades, como se suele decir, ¿no? Porque el hecho de Gracias. llegar a un libro, ¿no? Que recoge todo esto no es nada fácil. De esos testimonios, de esos casos que investigaron, ¿hay alguno que especialmente te marcara más? Hombre, unos cuantos. Yo la verdad que después de esta investigación, pues quedé, me cambió, ¿no? El curso de esta investigación, la publicación de este libro, y tuve otro concepto, otra noción de determinados fenómenos, sobre todo de cuestiones que suceden en ese área de paliativos, más concretamente en el Hospital del Tórax, aunque en el Hospital de la Candelaria hay muchos sucesos que hemos recogido que son de muy difícil explicación, y si no es porque te lo cuenta gente muy profesional, gente que está formada y que es muy competente en sus labores, difícilmente podrías darle crédito, ¿no? Y en el caso del área de paliativos del Tórax, que es un pequeño departamento, en este pequeño hospital, que es un hospital que nació con vocación de sanatorio, ¿no? En el año 1944, cuando aquí en Tenerife, en Canarias en general, pero en Tenerife en particular, estaba azotando fuerte una epidemia de tuberculosis con datos de afectados y de mortalidad que estaban por encima del promedio nacional, pues se inauguró ese hospital antituberculoso, el Hospital del Tórax, ¿no? Como su nombre indica ya, especializado en enfermedades respiratorias, y que obviamente con esa antigüedad y con ese pozo de maldición que le atribuimos a las enfermedades, pues obviamente tenían que empezar a circular multitud de leyendas, de historias, de rumores, de sucesos. Y en el hospital, en el departamento de paliativos, yo me he asombrado mucho. O sea, para mí ha sido un antes y un después, ¿no? Lo que he podido recoger en ese departamento, a tenor de las entrevistas que hemos ido llevando a cabo con
no solo enfermeros, auxiliares de enfermería, sino con médicos, incluso con jefes de planta, que te suscriben algunas de las historias que se vienen sucediendo en esa planta, en ese departamento desde hace décadas. Y más concretamente, Carmen, a mí Ujú. me ha sobrecogido mucho, me ha asombrado una historia relacionada, una serie de sucesos relacionados con una aparición que tiene lugar en una habitación concreta del departamento de paliativos, la habitación 29. Hablamos de ello en el libro, de hecho le dedicamos un capítulo, donde al parecer durante muchos años se iba apareciendo ante las personas que estaban allí instaladas en esta habitación un ser con una descripción, un aspecto concreto. Muchos de estos pacientes relataban haber sido visitados, lo relataban ante los oídos de los asombrados enfermeros que recogían este testimonio, ¿no? Y así lo verbalizaban estos pacientes. Les visitaba por la noche una figura extraña que describían generalmente como de aspecto oscuro, como una sombra, pero que estaba tocada por un sombrero, ¿no? Entonces esta figura, este hombre del sombrero, que casi se podía profundizar largamente sobre esta figura del hombre con el sombrero, que viene a ser como una especie de arquetipo, ¿verdad?, que se ha aparecido en Mm. multitud de circunstancias por todo el planeta. Esta figura con el sombrero les aparecía por la habitación durante la noche y describían detalladamente ese proceder de acercarse hasta la cama, de quedarse delante de ellos en actitud contemplativa, este ser del que no lograban describir datos concretos sobre sus facciones, más allá de una especie de sombra oscura con un sombrero. Y en muchas ocasiones este ser oscuro, esta figura parecía trasladarles algún mensaje casi que de manera telepática. Generalmente, hay que decirlo, una aparición que no inspiraba ningún tipo de temor o de inquietud en los testigos, ¿no? Y más allá de eso, incluso transmitía un mensaje de paz, de tranquilidad, como si la misión de esa aparición, de ese suceso, de ese episodio fuera el de allanar el terreno para los pacientes, para estas personas que están en sus últimos días u horas de vida, para que ese tránsito al más allá o hacia la muerte fuera lo más sosegado posible, ¿no? Y después de esa aparición, de llegar hacia los propios pies de la cama, esa figura en algunos casos se desvanecía o en otros casos desandaba ese camino que había hecho para desaparecer por detrás del marco de la puerta. Bueno, esto lo comentaban al día siguiente a los enfermeros que recogían ese testimonio, pues bastante sorprendidos, la verdad, y lo recogían, lo atesoraban, lo guardaban como algo de valor. Quiero decir que no lo desechaban como si fuera un mero relato, como una superchería o algo así, ¿no? Sino que le daban un cierto valor, ¿no? Lo compartían entre ellos. En otras ocasiones, algún otro enfermero validaba ese testimonio que también les había dado otro paciente. Y hay que decir, Carmen, que esto, según me comentaba el propio jefe de planta de paliativos, Miguel Ángel Benítez, quien tuvo la cortesía de recibirme para poder entrevistarle en torno a este asunto, él mismamente me confirmaba esas observaciones que tenían estos pacientes y me daba un dato bastante asombroso, y es que podría contabilizar fácilmente 40 personas que habrían visto en esa habitación a este ser con sombrero, 40 pacientes instalados, 40 testimonios independientes. Son personas que no se conocían unas a otras, con lo cual esa posibilidad de un contagio cultural, ¿no?, un testimonio que contagia a otro, pues parece que podemos desecharlo. Y estos testimonios se habían recogido fácilmente durante los últimos 5 o 6 años, ¿no? Así que ya ves ese episodio que se daba en esa habitación concreta, ¿no? Ujú. No, 40 testimonios, más de 40 testimonios, y aparte lo que decías al principio, que ya es una figura que, bueno, aquí en Dimensión Oculta lo hemos comentado muchas veces, que en otras circunstancias, en otros lugares del mundo también se habla, ¿no?, de esa sombra oscura con ese sombrero y más o menos en las mismas condiciones, ¿no?, cuando está cerca la muerte, ¿no? O no la muerte, sino pues algún presagio, algún hecho que, bueno, que no acaba bien. Hablando de los testimonios, tú que has estado con estas personas, Alfonso, cuando cuentan sus experiencias,
cómo se sienten, ¿no? Porque esa es siempre la curiosidad, si te lo comentan con miedo o incluso con una sensación de alivio de poder narrar lo que han vivido ahí, ¿no? En ese centro hospitalario. Claro, hay que decir, Carmen, que estas personas, estos profesionales, cuando atienden al paciente que les cuenta estas cosas, digamos que ellos lo que me dicen a mí es que en la facultad de enfermería no les han enseñado recursos para poder gestionar esa información, sino que les enseñan a actuar de una manera pues meramente racional y conforme a un procedimiento científico, ¿no? Entonces, aquí entra en juego el bagaje personal de cada uno de los profesionales, ¿no? Lo que uno tenga en su interior, cómo gestionar ese testimonio, esa experiencia que ha tenido el paciente, que hay que decir que para la mayoría de estos profesionales tiene un valor incalculable. Son experiencias, hay que decir, que por lo general no suelen ser aterradoras, no suelen ser inquietantes. Y los propios enfermeros lo reciben como tal, lo reciben porque no, cuando se lo verbaliza el paciente no parece expresar ningún tipo de temor en concreto. Y esa información que reciben del paciente para estos enfermeros suelen ser informaciones que les aporta un valor extraordinario porque les da una medida del estado del paciente. Quiero decir que esto quizás debería considerarse en las facultades, ¿no? El gestionar este tipo de informaciones. Muchas veces cuando las personas que están instaladas en paliativos son testigos de apariciones, ya no solo hablamos del hombre del sombrero, sino que muy comúnmente la visita de seres fallecidos, muchas veces familiares fallecidos que les visitan y ellos pueden reconocer. Muchas veces los médicos, los enfermeros que están en este departamento pueden sospechar que el fin de esa vida, ¿no? El tránsito hacia el más allá, esa muerte está cerca. Muchas veces incluso aseguran que puede haber un margen de 24, 48, 72 horas antes de que la persona fallezca. Fíjate, ¿no? Es un presagio de que algo está, ese fin está por llegar, por tanto es una información muy valiosa. Y por otro lado, también entienden que para el paciente el expresar esa experiencia y que el enfermero la valide, para el paciente elimina gran parte de la ansiedad que puede generarle esos últimos días de vida, ¿no? Porque lo naturaliza, ¿no? Digamos que se conforma un relato que allana el terreno para que esa persona pueda, en la medida de lo posible, pues morir en paz, ¿no? Importante lo que acabas de decir, Alfonso, ¿no? El hecho de que no existe esa preparación, porque al final es algo que viven, ¿no? El hecho de que, bueno, como se recoge en tu libro, es más de lo habitual, ¿no? De lo que muchas veces se comenta en este hospital y en muchos hospitales también del mundo. Y bueno, y que para ellos me imagino que las personas que empiezan nuevas pues no tiene que ser fácil y qué bueno, ¿no? El hecho de que al final existan este tipo de libros, pues existan muchas veces pues podcasts y demás que lo narren porque así se normaliza, ¿no? Este tipo de sucesos Claro, que una persona puede pensar que se ha vuelto loca, entonces, o el hecho de que se hable de ello, pues suaviza, ¿no? Ese claro. tipo de sensación. Hablando de lo que me comentabas al principio, Alfonso, que el tema de que a ti te ha hecho escribir sobre este libro, cambiar la visión, ¿no? De la que tenías sobre estos casos, eh, me gustaría saber eso, ¿no? ¿Qué has aprendido a nivel personal investigando este tipo de sucesos? Sí, pues la verdad, Carmen, que es que he aprendido muchas cosas, obviamente, como te puedes imaginar. He aprendido, por un lado, sobre todo por esas experiencias que hemos ido recabando en el área de paliativos, que durante esos últimos momentos de vida, pues parece que se desatan, no sé si son fenómenos de índole sobrenatural o psicológico o parapsicológico, pero se desatan una serie de fenómenos a nivel personal, espiritual, psicológico, a nivel interno, que nos preparan para ese momento. Y esas experiencias que se desatan son tremendamente sorprendentes, inesperadas ya no tanto para los enfermeros que están acostumbrados a este tipo de cuestiones. Algunos de ellos suelen
uno de ellos concretamente, Juan Antonio Gómez, que ha sido mi principal fuente para esta historia, me decía que parece que en ocasiones cuando te quedas viendo a estos pacientes parece que se les abre un mundo delante de ellos, ¿no? Parece que se abre una puerta, una ventana a través de la cual pueden mirar, incluso señalan con el dedo, ¿no? Y esto es más común de lo que parece, ¿no? Y son experiencias que nos permiten vivir ese último tránsito con cierta calma, con cierta tranquilidad. Por tanto, en ese sentido, yo he recogido un mensaje un poco de esperanza, de tranquilidad durante esos últimos momentos de la vida de uno, ¿no? Y por otro lado, a nivel humano, también me he sorprendido mucho con la competencia técnica de los sanitarios que tenemos. Tenemos suerte de estar en manos de gente muy profesional, muy sensible, con una visión, sobre todo en el área de paliativos, muy particular sobre lo que es la vida, sobre lo que es la muerte. Y en ese sentido, me ha asombrado mucho el comprobar cómo estas personas, estos profesionales, tienen que acometer esas experiencias, esos momentos, tirando de lo que tienen, que es su bagaje personal, ¿no? Cómo gestionar una experiencia que te relata un paciente sobre una aparición, una visita de su padre fallecido, por ejemplo. Y ellos lo gestionan de una manera que les resulta bastante útil para llevar a cabo su trabajo. Muchas veces yo he comprobado cómo algunos de estos enfermeros, algunos de estos médicos tienen sus propias creencias y tiran de ellas, ¿no? He comprobado cómo me hablaban algunos de estos profesionales de creencias, que te digo, pues creencias budistas, creencias cristianas, creencias espiritistas. Es decir, es el bagaje que tienen, ¿no? Y les puede servir para en momentos como estos, pues poder llevar a cabo su trabajo, ¿no? Yo me quedaría con esas dos cuestiones, ¿no? A eso quería también llegar, Alfonso. ¿Qué te gustaría que el lector sintiera? Ya más o menos nos has adelantado algo o descubriera al terminar Los fantasmas de la Candelaria. Bueno, pues realmente me gustaría que disfruten de lo que se cuenta en esas páginas, ¿no? Que se dejen llevar, pero que también se paren a reflexionar, ¿no? Este es un libro que tiene una carga introspectiva importante, porque a fin de cuentas se está contando de cosas, se está hablando de cosas de las que nadie es ajeno, ¿no? Estamos hablando de la vida, la enfermedad y la muerte. Se habla de la esperanza, ¿no? De lo que podemos esperar en esos minutos, en esas horas previas o en esos días previos al momento de la muerte, concretamente en el área de paliativos, ¿no? Pues tarde o temprano todos tenemos que pasar por ese trance, obviamente, pero también hay que pasar por ese trance cuando afecta a personas de nuestro entorno, ¿no? Y muchas veces queremos darle la espalda a esos fenómenos, a ese momento, ¿no? Pero están ahí. Y esta es una ocasión para acercarse a ellos de manera amable, ¿no? Y que uno pueda un poco mirarse de puertas adentro respecto a todos esos momentos que nos inquietan, ¿no? ¿Cómo será esos últimos momentos de vida de un ser querido? ¿Cómo gestionarlos? Pues pasan estas cosas, ¿no? Y quizás son elementos para la reflexión. Nadie es ajeno a lo que pasa en un hospital, porque más allá de eso todos tenemos que pasar en algún momento u otro por esos pasillos, ¿verdad? Aunque no nos apetezca. Y en realidad esos momentos son el caldo de cultivo de todas estas historias, esas emociones que se desatan en esas salas de espera, ¿verdad? Porque incluso, tal y como me comentaba una enfermera a la que pude entrevistar precisamente para esta reedición, incluso cuando uno tiene que ir a un hospital para algo amable como es un nacimiento, también se sufre, ¿no? La madre que va a dar a luz pues pasa por unos momentos realmente desgarradores, ¿no? Y dolorosos también para que eso sea así. Así que en ese sentido estamos ante un hospital, es un sitio en el que realmente se da la mano la vida y la muerte, ¿no? Y esa combinación, esos elementos, lo que suscitan son todo este tipo de historias que nos permiten darle un sentido a todo, nos permiten cerrar el círculo, crear relatos que nos permitan entender por qué se sucede este sufrimiento, ¿no? Por el que tiene que pasar uno cuando visita un hospital, a veces de mala gana, y también porque en esos momentos previos en el departamento de paliativos, qué sentido le damos
a que un ser querido esté instalado en esa dependencia. Nos permiten entenderlo todo mejor, ¿no? Así es, Alfonso, ¿no? Es un lugar donde se experimentan muchas emociones y bueno, y qué bien, ¿no? Que existan este tipo de libros porque así la sensación es compartida, ¿no? Un lugar que, como también has comentado, pues a muchos de nosotros, yo me incluyo, pues ojalá no tenga que visitar nunca, ¿no? Aunque sean momentos incluso de alegría, pues también como que da ese respeto, ¿no? Esa Claro. sensación de... Sí, bueno, por lo menos a mí, de agobio. A nadie le gusta visitar Eh, un hospital por lo que sea, no es un sitio, sí, sí, pero, pero afortunadamente cuando lo visitamos es para curarnos, ¿no? Para curarnos, para ponernos en sí, buenas manos. Y la buena noticia es que estamos, y yo en ese sentido hago una dedicatoria en el libro a la gente que trabaja allí, a los profesionales de la salud que son héroes, ¿no? Sobre todo, ya te digo, la gente que trabaja en paliativos, que me parece que están hechos de otra pasta, ¿no? Y en ese sentido, la buena noticia es esa, ¿no? Que vamos a estar bien atendidos con gente que tiene una sensibilidad extraordinaria hacia ciertos padecimientos, ciertas enfermedades que generan esperanza en las personas que están enfermas, a los familiares de las personas que están enfermas, están en sus últimas horas de vida, generan esperanza, reconfortan, ¿no?, al familiar. En ese sentido, es gente que está muy preparada, a veces tirando de lo que les enseñaron en la universidad y a veces, como hemos comentado, tirando de lo que uno ya tiene dentro de ese bagaje personal que muchas veces para poder llevar a cabo ese trabajo tan particular, tan complicado, pues hace falta, ¿no? así es un trabajo muy complicado que, bueno, siempre se ha dicho y así también lo confirmo que es un trabajo de vocación, es decir, te tiene que te gustar mucho por esas experiencias que viven continuamente y el poder después tener una vida tranquila, ¿no? A nivel personal, porque, bueno, esa empatía que tienen muchas veces, pues bueno, le genera ese sufrimiento, ¿no? Al salir, porque hay muchas personas con las que también he comentado que muchas veces es imposible desconectar. Me uno a lo que dices, ¿no? A ese homenaje a esas personas que nos acompañan en momentos difíciles y bueno, y ahora la pregunta, que estoy convencida que muchos oyentes quieren pues tener en sus manos el libro, Los fantasmas de la Candelaria, ¿dónde lo pueden conseguir? Sí, pues mira, el libro está ahora en formato de autoedición, porque antes, como te comentaba al inicio de nuestra charla, pues lo habíamos sacado con una editorial, pero el libro tuvo una vida muy corta, pese a la demanda que ha tenido. La editorial decidió sacar 2 ediciones y nos sacaron una tercera, y pese a que había suscitado un gran interés, sobre todo, fíjate tú, curiosamente, dentro de la comunidad de sanitarios de la isla, que a mí me escribían muchos enfermeros. Uno de los responsables del gremio de los enfermeros aquí en Tenerife, que da clases en la escuela de enfermería, me pedía más ejemplares porque había alumnos que estaban muy interesados y gente conocida que trabaja en el sector que estaba muy interesada en tener un ejemplar. Pues bueno, como veía ese interés, pues decidimos editarlo por cuenta propia, y entonces hemos acudido a la plataforma Amazon, ¿no?, a través de la cual pues se puede acceder a él ahora mismo en formato de libro electrónico, pero en breve ya estamos haciendo las gestiones para sacarlo en formato de tapa blanda, que posiblemente cuando tus oyentes escuchen esta entrevista ya estará disponible. Bueno, perfecto, Alfonso, pues qué decirte que todo un honor tenerte aquí en Dimensión Oculta. Bueno, la última pregunta es que lo tengo que hacer, Claro. Alfonso. ¿Proyectos? Porque siempre es la pregunta que suelo hacer. ¿Algún proyecto entre manos ahora mismo? Bueno, pues mira, ahora, más allá de estar con nuestro podcast El Laberinto, que ya sabes que como es esto de preparar un podcast, que es muy absorbente y muy exigente, porque siempre Sí. queremos dar lo mejor a nuestros seguidores, ¿verdad? Tenemos, pues yo personalmente tengo varios proyectos editoriales en marcha. Tengo un libro terminado bueno, está pendiente de una gestión para poderlo sacar en próximos meses. Está terminado y está en el cajón, no hace falta más que darle al botón de publicar y estará ya disponible, que no tiene absolutamente nada que ver con estas temáticas, y sí con algunas cuestiones que tocamos en el podcast relacionados con la crónica negra, con el true crime, y eso será en los próximos meses. Y estamos
ya pensando en proyectos futuros. Vamos, que está ahí digamos, la batidora de ideas no para, ¿no? Estamos siempre procesando, pero siempre tenemos un proyecto en el horizonte. Y por lo pronto, pues ese libro del que ya te daré más detalles conforme vayan atándose algunos cabos y del cual podríamos hablar en tu programa, desde luego. Así es, bueno, que no paran es un hecho, ¿no? Tanto Virginia como tú, Alfonso. Bueno, los oyentes conocen más que de sobra el podcast El Laberinto. También está esa crónica negra que después, bueno, Virginia la tenemos con frecuencia por aquí. También es un placer tenerla con Crímenes a Medianoche, ¿no? Dentro también del Laberinto. Y lo dicho, pues que todo el éxito del mundo en los próximos proyectos y nos escuchamos pronto, Alfonso. Un abrazo enorme. Muy bien, Carmen, muchas gracias. Un abrazo fuerte. Gracias por acompañarnos en este viaje por historias que siguen vivas en la memoria de quienes las han contado. Hoy hemos recorrido pasillos, ecos y recuerdos que nos invitan a mirar de otra manera esos lugares que queremos conocer. A nuestro invitado, gracias por compartir tu trabajo, tu experiencia y esa mirada tan necesaria para entender lo que a veces pasa desapercibido. Y a ustedes, gracias por estar ahí al otro lado de las ondas. Si este episodio les ha movido algo, curiosidad, emoción o simplemente una nueva pregunta, entonces ha valido la pena. Nos escuchamos en el próximo Dimensión Oculta. Hasta entonces, mantengan la mente abierta y la mirada atenta. Siempre hay algo más de lo que se ve.